El silencio de la noche era un manto pesado, pero el ruido en la mente de Ricardo era ensordecedor. Su reflejo en el cristal empañado de la ventana le devolvía la imagen de un hombre al borde del abismo, no por falta de esfuerzo, sino por la crueldad caprichosa del destino. Cada factura impagada, cada llamada de acreedores, cada mirada preocupada de su hija, se había grabado a fuego en lo más profundo de su alma. Ricardo, un hombre que había construido su vida sobre la honestidad y el trabajo duro, se encontraba ahora en una encrucijada donde la dignidad parecía un lujo inalcanzable. Su empresa, el fruto de décadas de sudor y sacrificio, se desmoronaba. La enfermedad de su esposa había drenado sus ahorros, y la recesión económica había hecho el resto. No era un hombre de pedir limosna, ni de atajos. Sus principios eran su armadura, forjada en la fragua de una vida íntegra, pero esa armadura ahora pesaba, amenazando con arrastrarlo al fondo. Una tarde, mientras la desesperación se cernía como una sombra perpetua, llegó una llamada. La voz al otro lado era suave, educada, casi melódica, pero con un matiz que helaba la sangre. Era un tal señor Volkov, un nombre que Ricardo asociaba vagamente con círculos de poder y fortuna, pero nunca con su propia humilde existencia. «Señor Mendoza», comenzó Volkov, «entiendo su situación. He oído hablar de su reputación, de su integridad. Y precisamente por eso, tengo una propuesta para usted». Ricardo escuchó, escéptico. Las propuestas que parecían demasiado buenas para ser verdad, rara vez lo eran. Volkov habló de una suma de dinero que haría desaparecer todas sus deudas, que salvaría su empresa, que aseguraría el futuro de su propia familia. Una cantidad obscena, casi irreal. El aliento se le atascó en la garganta. «¿Y cuál es el precio?», preguntó Ricardo. Su voz apenas un susurro. Sabía que no había regalos en el mundo de Volkov. Hubo una pausa, larga y cargada de significado. «El precio, señor Mendoza», dijo Volkov, su voz ahora un poco más grave. «Es un acto de humillación pública, algo que, para un hombre de sus principios, será extremadamente difícil. Pero la recompensa es la libertad». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Humillación pública. La frase resonó en su mente, chocando con cada fibra de su ser. ¿Qué clase de acto? ¿Y por qué él? La propuesta era una bofetada a todo lo que representaba, una prueba perversa de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvar lo que amaba. La libertad, sí, pero ¿a qué costo? El precio de la humillación se alzaba como un muro infranqueable, y Ricardo se vio atrapado entre la espada de la desesperación y la pared de su propia dignidad. El juego apenas comenzaba. El eco de aquellas palabras resonó en el cráneo de Ricardo como un gong desafinado, una cacofonía que mezclaba la ofensa más profunda con una promesa insidiosa. La propuesta era una afrenta directa a todo lo que había construido su existencia, a la columna vertebral de su identidad. Su mente, acostumbrada a la lógica férrea, se vio asaltada por imágenes disonantes. El rostro de sus hijos, la preocupación de su esposa, el techo que amenazaba con ceder bajo el peso de las deudas. Era una danza macabra entre el orgullo herido y la desesperación, una batalla que se libraba en el campo de batalla más íntimo, su propia conciencia. La tentación no venía envuelta en el brillo de un capricho. Se manifestaba con la brutal honestidad de la supervivencia, con la cruda necesidad que mordía los talones de su familia. Aquel dinero, tan vilmente ofrecido, no era para lujos. Representaba el medicamento urgente de su hija, la colegiatura para su hijo, la estabilidad que su hogar había perdido. Cada billete prometido era un salvavidas, pero uno que exigía el naufragio de su alma, la renuncia a su esencia. Ricardo sentía el peso de esas responsabilidades como una losa, empujándolo al abismo moral. Sus valores, forjados en el yunque de una vida de esfuerzo y honradez, eran el cimiento de su dignidad.
La idea de postrarse, de permitir que su orgullo fuera pisoteado, era una traición a sí mismo, a la memoria de sus ancestros, a la imagen que quería proyectar a sus hijos. ¿Cómo podría mirarlos a los ojos si había vendido su alma? La humillación pública no sería solo un acto momentáneo, sería una cicatriz imborrable, una mancha que desfiguraría su espíritu, recordándole la caída en cada rincón de su existencia. La noche se convirtió en un tormento silencioso. Las sombras de su estudio danzaban al ritmo de su angustia, mientras su mente repasaba la propuesta, buscando una fisura, una salida que no implicara el sacrificio de su honor. El sueño se negaba a visitarlo, reemplazado por un diálogo interno incesante, una lucha encarnizada entre el deber y el ser. Escuchaba las voces de sus principios clamando contra la rendición, mientras el susurro seductor de la seguridad para su familia prometía un alivio anhelado como peligroso. Era un ajedrez mortal donde cada movimiento significaba una pérdida, su integridad o el bienestar de los suyos. La balanza de su conciencia oscilaba violentamente. De un lado, la promesa de una vida digna, aunque precaria, sostenida por su ética. Del otro, la certeza de una solución inmediata a sus problemas, a costa de una herida profunda en su alma. No era una elección entre el bien y el mal, sino entre dos tipos de sufrimiento: la carencia material o la deshonra espiritual. Ricardo se encontró atrapado en esa encrucijada, el eco de su dignidad resonando en cada fibra de su ser, combatiendo la urgencia de la necesidad que amenazaba con consumirlo. La decisión pendía, pesada e ineludible. El aire en la sala se había vuelto tan denso que parecía solidificarse, atrapando cada aliento, cada pensamiento no expresado. Ricardo, con los ojos fijos en la propuesta sobre la mesa, sentía el peso de mundos colisionando, la supervivencia familiar contra el alma forjada en una vida de rectitud. El silencio era un depredador, acechando su respuesta. Cada fibra de su ser gritaba en direcciones opuestas, un coro discordante de necesidad y orgullo. Las imágenes de sus hijos y las deudas apremiantes se proyectaban, luchando contra el eco de las lecciones de su padre sobre la integridad inquebrantable. Era el precipicio. Pero en medio de esa tormenta interna, una calma extraña comenzó a asentarse. No era la calma de la resignación, sino la de una resolución inquebrantable, forjada en el fuego de su esencia. Levantó la vista, sus ojos, aunque cansados, brillaban con una claridad que desmentía la angustia de los últimos minutos. Miró directamente al oferente, ese hombre de poder y sombras que esperaba verle claudicar. Y entonces, con una voz que, apenas un susurro, resonó con la fuerza de un trueno en el silencio sepulcral, pronunció la palabra que cambiaría el curso de todo. Un sonido simple, monosilábico, pero cargado de la dignidad de una vida. No. La palabra flotó en el ambiente, una declaración rotunda que desafiaba la lógica. No hubo titubeo, ni negociación implícita. Fue un no categórico, puro, inmaculado. La reacción del oferente fue instantánea. Su sonrisa condescendiente se congeló. Sus ojos, antes fríos y calculadores, se abrieron ligeramente en una mezcla de asombro y furia apenas contenida. Era como si un peón en su tablero se hubiera negado a moverse, rompiendo todas las reglas. El aire se volvió aún más tenso, cargado con la electricidad de un desafío abierto, un rechazo personal que se sentía como una afrenta directa. Los pocos presentes, testigos silenciosos de innumerables humillaciones, no pudieron ocultar su sorpresa. Un murmullo ahogado, casi inaudible, se extendió. Algunos intercambiaron miradas furtivas, otros desviaron la vista, incómodos ante la audacia de Ricardo. Habían esperado ver a otro hombre doblegarse, otro espíritu quebrarse bajo la desesperación. En cambio, presenciaron un acto de resistencia, una afirmación de principios tan rara como impactante. Era el sonido de un no, que no solo se negaba a la oferta, sino a la narrativa de poder y sumisión que el oferente había tejido con maestría. Ese no
resonó más allá de las paredes de la sala, marcando no solo el final de una negociación, sino el inicio de un camino incierto y peligroso. Ricardo había elegido la dignidad sobre la conveniencia, el honor sobre la seguridad material inmediata. La mirada del oferente, ahora desprovista de benevolencia, prometía represalias silenciosas. El punto de inflexión había llegado. La vida de Ricardo, y quizás la de quienes le rodeaban, se había desviado hacia una dirección desconocida, impulsada por la fuerza de una sola palabra que, pronunciada en el momento justo, se convirtió en un eco eterno de valentía. El verdadero juego apenas comenzaba. El no de Ricardo resonó en el silencio que siguió, no como un grito de victoria, sino como el eco solitario de una oportunidad perdida. La oferta humillante se desvaneció, llevándose consigo la promesa de un alivio inmediato. Las miradas de los presentes, antes expectantes, se tornaron en una mezcla de asombro e incomprensión. La puerta que se había abierto se cerró de golpe, y con ella, la esperanza de una solución rápida. Ricardo, de pie, sintió el peso de su decisión, una carga no de arrepentimiento, sino de la cruda realidad que ahora se cernía sobre él con mayor ferocidad. La ausencia de aquel dinero no era una simple resta, era una multiplicación exponencial de sus angustias. Las facturas se apilaban, los ojos esperanzados de sus hijos no comprendían, la mirada cansada de su esposa reflejaba la dureza de su día a día. Cada necesidad, por pequeña que fuera, ahora se sentía insalvable. El rechazo no solo significaba no tener un extra, sino que intensificaba la escasez, transformando desafíos manejables en obstáculos casi infranqueables. La presión se apretó en su pecho, recordándole que su elección, aunque justa, condenaba su presente a una lucha más ardua. No todos podían entender su negativa. Para muchos, su acto fue una locura, un orgullo desmedido que anteponía principios abstractos a la supervivencia. Vecinos, algunos amigos, incluso parientes, murmuraban sobre la oportunidad perdida, sobre la terquedad de Ricardo. Estas voces, aunque bajas, eran como alfileres en su frágil escudo. La soledad, antes una compañera silenciosa, ahora se volvía un muro, separándolo de quienes no compartían su visión del honor. La incomprensión ajena era un peso adicional, un recordatorio constante de que su camino era uno que pocos estaban dispuestos a transitar. A pesar de la creciente adversidad, Ricardo no lamentaba su decisión. Su conciencia estaba en paz, pero su estómago rugía y su mente calculaba los días hasta el próximo pago. La victoria moral, si bien dulce en el alma, era amarga en el mundo material. La dignidad, por sí sola, no llenaba la despensa ni pagaba el alquiler. Esta dualidad lo carcomía. La satisfacción de haber mantenido su esencia frente a la angustia de no saber cómo afrontaría el mañana. La carga de su honor se había vuelto más pesada, no por el honor en sí, sino por el precio que la vida le exigía. El camino que se abría ante Ricardo era, sin lugar a dudas, más escarpado y oscuro. Las soluciones fáciles habían sido descartadas y ahora solo quedaba la senda de la invención, del esfuerzo sobrehumano, de la búsqueda desesperada de alternativas. Su realidad, forjada en la fragua de su decisión, era de complejidad abrumadora, donde cada paso parecía llevar a dos hacia atrás. Pero en medio de esa densa niebla de incertidumbre, una chispa de resiliencia persistía. Un desafío mayor se alzaba en el horizonte, no solo para su supervivencia, sino para la reafirmación de su espíritu. Mientras el no de Ricardo aún resonaba, dejando un rastro de desconcierto y desaprobación, una figura discreta observaba. La señora Elena de la Vega, cuya presencia imponía respeto, no se detuvo en el juicio superficial. Su mirada, aguda, se fijó en la postura inquebrantable de Ricardo, en la dignidad silenciosa que emanaba de su decisión, a pesar del abismo de consecuencias. Elena no era una espectadora común. Su posición en la sociedad le había enseñado a leer entre líneas, a discernir la verdad más allá de las apariencias, un don que ahora se activaba plenamente.
Para Elena, el acto de Ricardo trascendía la imprudencia, fue una revelación. En un mundo donde la conveniencia dictaba cada movimiento, la firmeza de aquel joven al rechazar una mano extendida, por humillante que fuese la oferta, resonó con fuerza inusual. Ella había presenciado innumerables transacciones donde la moralidad era negociable, pero en la resolución de Ricardo, en la convicción de su voz al pronunciar ese no rotundo, Elena vio algo puro e incorruptible. Era una resistencia a la deshumanización, un ancla a principios que muchos habían olvidado o abandonado. La impresión que aquel instante dejó en la señora Elena fue profunda, casi visceral. No se trataba de lástima ni admiración superficial, sino de una chispa que encendió una reflexión largamente contenida. La imagen del joven, de pie en su verdad, desafiando la lógica de la supervivencia inmediata en pos de su integridad, se grabó en su memoria. Fue un recordatorio punzante de los valores que ella misma, en su ascenso social, había visto desvanecerse en otros. Aquel rechazo la obligó a mirar más allá de sus propias comodidades. En los días siguientes, la imagen de Ricardo se instaló en su mente. Elena, acostumbrada a mover hilos y a ver las debilidades humanas, reflexionó sobre la naturaleza de la verdadera fuerza. La resiliencia de Ricardo, su capacidad para elegir la integridad sobre la ganancia material, era un enigma fascinante. ¿Quién era este joven que, en su aparente derrota, había logrado una victoria moral tan contundente? Su silencio no era indiferencia. Era la pausa de quien sopesa el peso de una verdad incómoda, una que desafiaba el orden establecido de su mundo. La señora Elena sabía que un acto así no podía pasar desapercibido, al menos no para ella. Aquella mañana, Ricardo no solo había rechazado una oferta, había sembrado una semilla de cambio en la mente de una mujer poderosa, una que entendía el verdadero valor de la dignidad. Sin que él lo supiera, su no había creado un eco en los círculos donde menos se esperaba, poniendo en movimiento fuerzas invisibles que tarde o temprano convergerían con su destino. El testigo silencioso había hablado, no con palabras, sino con una mirada que lo cambiaría todo. La señora Elena, desde la discreción de su posición, había tomado una decisión inamovible. La escena de Ricardo rechazando la oferta, priorizando su integridad sobre la conveniencia, se había grabado en su memoria, despertando una admiración inusual y un sentido de responsabilidad silenciosa. No se trataba de caridad, sino de una inversión en un espíritu que creía merecía una oportunidad. Sus movimientos serían tan sutiles como las sombras al atardecer, tejiendo una red de apoyo invisible que, en la superficie, parecería pura coincidencia. Su vasta red de contactos y su influencia en diversos círculos le permitían orquestar eventos con una precisión casi quirúrgica, sin dejar rastro de su intervención directa. El desafío era ayudar sin que la ayuda fuera percibida como tal, preservando la independencia y el orgullo de un hombre que había demostrado tenerlos en abundancia. El primer indicio de esta orquestación silenciosa llegó a Ricardo en forma de una llamada inesperada. Un antiguo conocido, al que no veía desde hacía años, contactó con él para ofrecerle un trabajo de carpintería menor, pero bien remunerado, justo cuando sus fondos estaban a punto de agotarse. El trabajo, aparentemente surgido de la nada, era perfecto para sus habilidades y su situación actual, permitiéndole atender a su familia sin comprometerse con un empleo a tiempo completo que no podía asumir en ese momento. Ricardo, sorprendido por la fortuna, lo atribuyó a un golpe de suerte, un bálsamo momentáneo en la herida de su reciente revés. No había forma de saber que, horas antes, la secretaria de la señora Elena había realizado una serie de llamadas discretas, mencionando el nombre de Ricardo en los círculos adecuados. Pocos días después, otra casualidad se manifestó. El alquiler de su pequeña vivienda, que estaba a punto de vencer y cuya renovación se presentaba como un obstáculo insalvable, recibió una prórroga inesperada. El propietario, un hombre conocido por su inflexibilidad, de repente se mostró comprensivo y ofreció un aplazamiento de un mes sin intereses, alegando
problemas administrativos que retrasaban el cobro. Ricardo no podía creer su fortuna. Aquella pequeña ventana de tiempo le proporcionaba un respiro crucial, una oportunidad para reorganizar sus finanzas sin la presión inmediata de un desahucio. En su mente, era el universo conspirando a su favor, una pequeña compensación por la amarga lección aprendida. La racha de buena suerte continuó, casi imperceptiblemente, pero con un impacto acumulativo. Los problemas de salud de su hija menor, que requerían medicación costosa, encontraron una solución inesperada cuando un programa de ayuda comunitaria, del que Ricardo nunca había oído hablar, le fue recomendado por un vecino. Lo que Ricardo ignoraba era que ese programa había recibido una donación anónima sustancial justo la semana anterior, expandiendo su alcance y flexibilizando sus requisitos. La burocracia se simplificó, y la ayuda llegó de forma expedita, aliviando una de las mayores cargas que pesaban sobre sus hombros. La sensación de que una fuerza invisible estaba trabajando a su favor comenzaba a instalarse, aunque él se negaba a creer en milagros. La señora Elena, mientras tanto, observaba desde la distancia, con una mezcla de satisfacción y cautela. Cada movimiento era calculado, cada ayuda, un empujón sutil para que Ricardo pudiera recuperar su equilibrio por sí mismo. No buscaba reconocimiento, ni la gratitud de Ricardo. Su objetivo era más profundo. Ver a un hombre de principios levantarse por sus propios medios, pero con una red de seguridad que él no podía percibir. La intriga de estas coincidencias comenzaba a tejerse alrededor de la vida de Ricardo, y aunque él las atribuía al azar, la audiencia sabía que había una mente brillante y benevolente detrás de cada una de ellas, operando en las sombras, silenciosamente, pero con una determinación inquebrantable. Las pequeñas victorias, los golpes de suerte que salpicaban la vida de Ricardo, eran inicialmente recibidos con escepticismo. Un cliente que, de repente, decidía pagar al contado. Un proveedor que ofrecía un descuento inesperado justo cuando más lo necesitaba. O la reparación de una máquina que resultaba ser menos costosa de lo previsto. Para un hombre acostumbrado a la adversidad, estas anomalías se atribuían a la fluctuante fortuna o a un día bueno en un mar de días difíciles. Él, con su pragmatismo inquebrantable, descartaba la idea de cualquier intervención externa, convencido de que su propio esfuerzo era el único timón de su destino. Sin embargo, la frecuencia y la precisión de estos accidentes comenzaron a tejer un patrón demasiado elaborado para ser pura casualidad. La gota que colmó el vaso fue la repentina oportunidad de adquirir una pieza de maquinaria esencial, casi imposible de encontrar en el mercado local, y a un precio sorprendentemente accesible, justo en el momento en que su antigua herramienta colapsaba irremediablemente. Este evento no era una simple bonificación, era una solución quirúrgica a un problema crítico que amenazaba la supervivencia de su taller. Fue entonces cuando una punzada de sospecha, una incómoda pregunta, se instaló en el fondo de su mente. ¿Era realmente la suerte tan caprichosa? ¿O había algo más en juego? Ricardo, aunque reacio a la fantasía, no podía ignorar la lógica que gritaba. Empezó a observar con una nueva agudeza, a escuchar con un oído más atento. Preguntó discretamente a los proveedores, a los clientes, a sus pocos conocidos en el gremio, intentando rastrear el origen de esas ofertas o favores. Sus preguntas eran vagas, cautelosas para no parecer paranoico. ¿Alguien había mencionado algo? ¿Había algún rumor? Las respuestas eran siempre negativas, o explicaciones vagas que no terminaban de encajar. Era como si la ayuda llegara de la nada, sin dejar huellas. Si les está gustando cómo se teje esta intriga, no olviden dejar un me gusta y un comentario. Nos ayuda muchísimo a seguir creando historias así. La falta de respuestas concretas solo alimentaba su creciente convicción. La sensación de ser un peón en un tablero invisible, movido por una mano desconocida,
se hacía cada vez más fuerte. No era una sensación de amenaza, sino de un enigma profundo, casi reverencial. Sentía que alguien, en las sombras, estaba observando sus luchas, anticipando sus necesidades y, con una precisión asombrosa, tendiendo puentes donde antes solo había abismos. La ayuda no era una limosna, sino un empuje estratégico, un andamiaje invisible que lo sostenía justo antes de que cayera. ¿Quién poseía tal conocimiento de su vida, tal capacidad de influencia y, sobre todo, tal motivo? El hilo invisible se hacía cada vez más palpable, aunque su origen permanecía oculto. Ricardo comenzaba a entender que no estaba solo en esta silenciosa danza de eventos. Había un arquitecto, un benefactor anónimo, que estaba reescribiendo sutilmente las reglas del juego a su favor. La imagen completa del rompecabezas aún estaba fragmentada, pero las piezas que tenía en la mano, antes dispersas y sin sentido, ahora encajaban con una lógica inquietante. La duda se transformó en una búsqueda. Una búsqueda no solo del quién, sino del por qué. La pregunta ya no era si había alguien, sino la identidad de aquel que lo observaba desde la distancia, moviendo los hilos de su destino. Ricardo, cada vez más perplejo ante la cadena de coincidencias que parecían tejerse a su alrededor, estaba a punto de descubrir que el hilo invisible que lo sostenía no era obra del azar, sino de una voluntad forjada en el crisol de la memoria. La señora Elena, observando desde la discreta distancia de su estudio, sentía que cada pequeña victoria del joven era un eco distante de batallas propias, libradas en tiempos donde la justicia era un lujo y la dignidad un privilegio. Su interés no era meramente compasión, sino el reflejo de una promesa, un juramento silencioso hecho a sí misma hace décadas. Nacida en un pequeño pueblo donde el poder se concentraba en pocas manos y la voz del oprimido se ahogaba, Elena había sido testigo de cómo la reputación de una familia podía ser destruida por la calumnia y el interés. Recordaba a su propio padre, un hombre íntegro y trabajador, cuya vida fue truncada no por enfermedad, sino por una acusación falsa, orquestada por quienes codiciaban sus tierras. La impotencia de su madre y la vergüenza impuesta sobre su hogar dejaron una cicatriz profunda, una lección brutal sobre la fragilidad de la verdad frente a la malicia. Esa experiencia temprana la impulsó a una búsqueda implacable de conocimiento y recursos, no por ambición personal, sino por la firme convicción de que nadie más debería sufrir el mismo destino. Estudió leyes, aunque nunca ejerció formalmente, devorando volúmenes sobre ética, justicia y los mecanismos del poder. Aprendió a moverse en las sombras, a observar, a comprender cómo se manipulaban los hilos invisibles de la sociedad. Su juventud estuvo marcada por la necesidad de limpiar el nombre de su familia, una tarea que, aunque parcialmente lograda, le dejó la amarga sensación de que la verdadera justicia a menudo llegaba tarde. Cuando la historia de Ricardo llegó a sus oídos, no fue una noticia más, fue un detonante, una resonancia casi perfecta de su propio pasado. El joven, acusado injustamente, con su futuro pendiendo de un hilo, representaba a todos aquellos que, como su padre, eran víctimas de un sistema que privilegiaba la influencia sobre la verdad. La señora Elena vio en él no solo a un desconocido en apuros, sino una oportunidad de corregir de alguna manera las injusticias que la habían perseguido. Era una deuda moral, un eco de sus propios fantasmas, que ahora encontraba una vía para la redención. Por eso, cada movimiento, cada golpe de suerte en la vida de Ricardo, era una pieza cuidadosamente colocada en un tablero que solo ella podía ver. No buscaba reconocimiento, ni agradecimiento. Su motivación era más profunda, más arraigada: restaurar la dignidad que una vez le fue negada a los suyos, a través de la protección de la de Ricardo. Era una promesa silenciosa, un compromiso con el honor que trascendía el tiempo y la persona, transformando a la señora Elena de una observadora en la sombra a la arquitecta de una justicia que, esta vez, no llegaría demasiado tarde. Ricardo había seguido los hilos invisibles de una ayuda innegable.
Su búsqueda lo llevó por caminos inesperados, desvelando conexiones, hasta que el rastro se hizo claro. La dirección lo condujo a una elegante y discreta residencia. Al cruzar el umbral, la señora Elena lo esperaba. Su mirada, una mezcla de serenidad y profunda comprensión, no era la de una extraña, sino de alguien que ya conocía su historia. No hubo necesidad de presentaciones. El aire estaba cargado con la expectativa de una verdad largamente guardada, un encuentro predestinado a desatar los nudos del misterio. «Ricardo», comenzó la señora Elena, su voz suave pero firme. «Sé que tienes muchas preguntas, y es justo que las tengas». Hizo un gesto para que se sentara, ofreciéndole té. «Mi implicación no es casualidad. Es una consecuencia directa de tus acciones, de una decisión que, para ti, pudo parecer un simple acto de principios, pero para mí, resonó con la fuerza de un eco ancestral. Tu gesto de dignidad inquebrantable no pasó desapercibido para quienes, como yo, hemos dedicado la vida a defender aquello que a menudo se pisotea». Ella continuó, sus ojos fijos en los de Ricardo. «Hace muchos años, en una encrucijada similar a la tuya, la presión para ceder mi honor era inmensa. Elegí la dignidad, pagando un precio considerable. Aquella experiencia me marcó, forjando una convicción férrea sobre la integridad. Cuando escuché tu historia, cómo te negaste a vender tu alma, a deshonrar tu trabajo por ganancia efímera, sentí una conexión innegable. Fue como si el tiempo se doblara, viendo en ti la misma llama que ardía en mí, amenazada por vientos adversos. Tu acto, Ricardo, trascendió lo personal, se convirtió en un faro, recordatorio de que la verdadera riqueza no reside en arcas llenas, sino en la inquebrantable solidez de nuestros valores. Para mí, que he visto cómo la ambición corroe almas y destruye legados, tu postura fue un soplo de aire fresco, prueba de que aún existen individuos dispuestos a sacrificarse por lo que creen. No pude quedarme de brazos cruzados. Mi historia me enseñó que la dignidad, una vez perdida, es casi imposible de recuperar. Cuando uno encuentra a alguien que la defiende con tal entereza, es un deber proteger esa llama. Ricardo escuchaba, cada palabra resonando en su interior, desvelando capas de significado. Su decisión, tomada en un momento de desesperación y convicción, había sido mucho más que un no. Fue una declaración, un eco que viajó a través del tiempo, alcanzando a alguien que entendía su verdadero peso. La señora Elena no era una benefactora anónima, sino una guardiana de principios, cuya vida le había enseñado el valor incalculable de la dignidad. En ese instante, Ricardo comprendió la magnitud real de su acto. No solo salvó su honor, sino que, sin saberlo, reavivó la esperanza y la fe en valores profundos en el corazón de otra persona. Su sacrificio no fue en vano, fue una semilla plantada en terreno fértil. El eco de la conversación entre Ricardo y la señora Elena no se disipó en el aire. Resonó con una fuerza inusitada. La verdad, una vez desvelada, buscó su propio camino. Lo que había comenzado como un acto solitario de resistencia y dignidad en un rincón de la ciudad, ahora se transformaba en una leyenda susurrada. Un relato que se tejía entre las sombras de las calles y los murmullos de los mercados. La señora Elena, con su influencia discreta pero profunda, compartió la magnitud de lo ocurrido, como un testimonio viviente de algo casi extinto. La integridad pura. La historia de Ricardo, despojada de adornos, comenzó a circular. No se trataba de un héroe de cómic, sino de un hombre común que, ante la encrucijada de la tentación y el honor, eligió el camino más difícil. Aquellos que la escuchaban, inicialmente con escepticismo, pronto se encontraban reflexionando sobre sus propias elecciones, sobre el valor de una palabra, el peso de una reputación. En un mundo donde el pragmatismo a menudo eclipsaba la moral, la decisión de Ricardo brillaba como un faro. Se convirtió en una conversación en las mesas de café,
en los talleres, en los círculos donde se debatía la comunidad. No pasó mucho tiempo antes de que esta onda expansiva alcanzara oídos que buscaban precisamente eso. Una chispa de autenticidad, empresarios cansados de la deslealtad, filántropos que anhelaban apoyar causas genuinas, y líderes comunitarios que veían en la historia de Ricardo un poderoso mensaje para las nuevas generaciones. La gente empezó a ver más allá del incidente, comprendiendo que lo que parecía una simple anécdota era en realidad una declaración de principios. Se contrastaba con la superficialidad y el oportunismo que a menudo dominaban el panorama, ofreciendo una alternativa, una promesa de que aún existían valores innegociables. Y así, de manera casi imperceptible, comenzaron a surgir oportunidades para Ricardo. No eran ofertas de caridad disimulada, ni limosnas que pudieran herir su orgullo. Eran propuestas de trabajo dignas, proyectos que valoraban su honestidad, su compromiso, su carácter inquebrantable. Algunas venían de personas que, inspiradas por su relato, querían asociarse con alguien de su calibre. Otras, de empresas que buscaban infundir en sus equipos el tipo de integridad que Ricardo encarnaba. Estas puertas se abrían no por lástima, sino por un profundo respeto, por el reconocimiento de un valor intrínseco que trascendía lo material. La historia de Ricardo se transformó en un catalizador, una prueba viviente de que la dignidad, lejos de ser una carga en un mundo cínico, podía ser la llave maestra para abrir caminos inesperados y construir puentes de confianza. Su acto solitario se había convertido en un faro que iluminaba la posibilidad de un cambio positivo, demostrando que la integridad no solo es una virtud personal, sino una fuerza poderosa capaz de inspirar a una comunidad entera. Lo que había sido un momento de quietud y decisión, ahora reverberaba con la promesa de un futuro, donde el honor encontraba su verdadero valor y recompensa. La onda expansiva de la decisión de Ricardo no solo redefinió su camino, abriendo puertas inesperadas, sino que sembró una profunda reflexión colectiva. Su historia forzaba una introspección sobre las verdaderas métricas de valor. ¿Qué define la riqueza de un individuo? ¿Es la suma en una cuenta? ¿O existe una moneda más sutil, poderosa, que rige nuestra dignidad y percepción del ser? Ricardo, sin saberlo, activó una pregunta milenaria. Su acto desafió la noción de éxito, invitando a muchos a reevaluar sus prioridades vitales. La tentación de aquel maletín no era solo económica, era una prueba existencial disfrazada de oportunidad. Ofrecía una salida rápida, un atajo a la comodidad, la promesa de borrar preocupaciones con un simple asentimiento. El mundo le susurró que su valor podía ser cuantificado, que su moralidad tenía un precio. Es en esos umbrales, donde el beneficio inmediato choca con el imperativo interno, donde la fortaleza del carácter se pone a prueba. Muchos cederían por conveniencia, pero Ricardo se mantuvo firme, no por ingenuidad, sino por convicción propia. Elegir la integridad frente a la opulencia material es una declaración silenciosa de autovaloración. Es afirmar que la paz mental, el respeto propio y mirarse al espejo sin arrepentimiento son activos invaluables que ninguna transacción puede comprar. Esta riqueza no se deprecia, no está sujeta a fluctuaciones del mercado ni a caprichos externos. Se acumula, solidifica y se convierte en un faro inquebrantable, atrayendo relaciones auténticas y oportunidades que resuenan con honorabilidad. Es una inversión en el ser, en la esencia que perdura mucho después del brillo del oro. La dignidad, una vez elegida y defendida, se convierte en escudo y espada. Escudo contra futuras tentaciones que comprometerán el alma, y espada que abre caminos hacia un futuro construido sobre cimientos sólidos de confianza y reputación. Es un legado que se hereda no en testamentos, sino en historias, en el ejemplo viviente que inspira a otros a cuestionar sus brújulas morales. Cada acto de integridad, por pequeño que parezca, envía ondas a través del tejido social, fortaleciendo la creencia de que es posible operar con principios, que la ética no es un lujo, sino una necesidad. Así, la lección de Ricardo va más allá de una anécdota de honestidad. Es un recordatorio potente.
El verdadero valor de una vida no se mide por lo que se acumula, sino por lo que se preserva, no por lo que se gana, sino por lo que se elige no perder. La verdadera riqueza reside en la coherencia entre actos y principios profundos, en la capacidad de ser fieles cuando el mundo conspira para desviarnos. Es esa riqueza intangible, forjada en decisiones difíciles, la que dota de un significado trascendente a nuestra existencia, algo que el dinero por sí solo jamás podrá comprar. El eco de la decisión de Ricardo no se desvaneció con el tiempo, ni se perdió en el murmullo de oportunidades truncadas. Su acto de dignidad reverberó, transformándose en un testamento viviente. La verdadera riqueza no se mide en ceros, sino en la inquebrantable solidez de nuestro carácter. Su historia, una vez susurrada, se convirtió en leyenda, un faro para quienes, enfrentados a dilemas, buscaban un camino menos transitado, iluminado por la integridad. Ricardo no solo rechazó una oferta, afirmó un principio universal, desafiando la lógica del mercado y redefiniendo el éxito. La lección de Ricardo fue sutil, pero profunda. Demostró que hay valores que trascienden cualquier cálculo financiero, una moral inmune a la seducción del oro. Su negativa no fue un sacrificio, sino una inversión en algo mucho más valioso: su paz interior, su reputación inmaculada y el respeto que inspiraría. Las riquezas materiales pueden erosionarse, los imperios caer, pero la huella de una vida con honor es imborrable. Es un legado que no se tasa, que no se compra ni vende, transmitido por el ejemplo silencioso y poderoso. Este legado de honor se manifestó de formas inesperadas. Quienes conocieron su historia, o la escucharon, cuestionaron sus prioridades. ¿Cederían a la tentación efímera por ganancia instantánea, o forjarían un camino de principios perdurables? La elección de Ricardo fue un espejo, reflejando la esencia humana, la lucha entre el yo material y moral. Su vida, un recordatorio. Cada decisión, por pequeña, construye nuestra catedral de valores. Y así Ricardo, el hombre que una vez estuvo al borde de la fortuna, se convirtió en algo mucho más grande que un empresario exitoso. Un símbolo de resiliencia moral, de la valentía de decir no cuando el mundo clama sí. Su historia nos obliga a mirar hacia adentro, a desenterrar nuestras convicciones y a preguntarnos qué estamos dispuestos a defender, qué líneas no cruzaremos, sin importar el precio. Es una invitación a la introspección, a reevaluar lo que valoramos y a buscar esa riqueza intangible que nutre el alma. El verdadero legado de Ricardo no reside en un monumento de piedra, sino en el corazón de cada persona que, al conocer su historia, elige un camino de mayor rectitud. Su lección es atemporal, un eco constante. La dignidad no es un lujo, sino una necesidad. La integridad no es una carga, sino una fortaleza. Cada uno de nosotros puede forjar un legado similar, eligiendo la verdad sobre la conveniencia, el honor sobre el lucro. Porque al final, lo que perdura no son posesiones, sino el carácter que construimos y la inspiración que dejamos.